Amigos, bienvenidos a otra edición de 2 versus Cine y en esta oportunidad vamos a hablar de grandes falsedades en películas históricas o películas biográficas. Y arrancamos esta lista en el puesto número 10 con la producción del 2006, 300, dirigida por Zack Snyder y basada en la novela gráfica de Frank Miller. Hay que aclarar un detalle muy importante. El episodio real es que no fueron 300 los soldados griegos, o espartanos concretamente, que se enfrentaron a los persas, sino que fueron 7000. Y no solo venían de Esparta, venían de toda Grecia. Sucede que estamos hablando de que no solamente la película se desadapta un poco de la historia real, sino también la novela gráfica de Frank Miller, porque quería traer algo más interesante, algo más bien adaptado al canon del cómic. En el puesto número 9 tenemos la película U-571 del año 2000, dirigida por Jonathan Mostow, y esta película protagonizada por Matthew McConaughey y que también hace una aparición aquí como actor de reparto Jon Bon Jovi, que no lo hace mal. Es una excelente película bélica y se basa en hechos reales de la captura de un submarino alemán, el U-Boot, que traía una máquina que descifraba los códigos de guerra. Es cierto. Y el pequeñito cambio muy tímido que hicieron aquí en la película es que en la vida real quienes hicieron esta operación fueron los ingleses. Eso es totalmente cierto. Y en la película ponen que lo hacen los norteamericanos, Estados Unidos, cosa Claro. que es totalmente falsa. Claro, es falso, pero según el guionista David Ayer, lo hizo para hacer la película atractiva al mercado norteamericano. Yo le he puesto el número 8 de imprecisiones históricas, porque en este caso de esto estamos tratando. Tenemos la producción del año 2001, que es Black Hawk Down, dirigida por Ridley Scott, basada en los episodios reales de la invasión a Somalia en el año 93. Aparte del hecho de colocar a los nativos como unos salvajes iletrados que no tenían educación ni cultura, y que ser sumamente peligrosos, los estadounidenses no estaban solo en operación, porque contaron con un apoyo de las tropas pakistaníes y malasias. Solamente que el asunto está que Norteamérica es el defensor del mundo, el policía del mundo, etcétera, etcétera y demás. De hecho, un brigadier general, Abdul Latif Ahmed, que era el comandante de las tropas malayas, se quejó de que la película daba demasiado crédito a los aliados y colocando a su contingente como si fuesen conductores de autobuses. En el puesto número 7 volvemos otra vez con Ridley Scott, que parece que le gusta mucho cambiar la historia. Ajá. Con una película que no tuvo mucho éxito, menos mal, 1492, La Conquista del Paraíso, del año 92. Y esta película trata de recrear el descubrimiento de Cristóbal Colón, que lo hace Gerard Depardieu. Ya, Depardieu, de hecho, coincidió el mismo año de los 500 años que descubrió Sí, América. y también está Sigourney Weaver, hace La Reina Española. Es correcto. Y esta película coloca a Cristóbal Colón como un navegador que lo que quería era probarle al mundo que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Y entonces él llega descubre América y es un tipo idealista. Inclusive su peor enemigo era, según la película, Torquemada. Ah, sí. Sí, que lo hace Marlon Brando, ¿no? Sí. O sea, un idealista, bueno, casi de izquierda, pues, Cristóbal Colón, sí, ¿no? sí. Y bueno, tú te conmueves con Cristóbal Colón, ¿no? Y él no quería maltratar a los indígenas de que, bueno, aquella cosa casi que lloran en la película, ¿no? Claro. Cuando sabemos que Cristóbal Colón es el padre del más grande genocidio que se dio en América. Porque llegaron aquí Tal cual. y acabaron con todo esto, saquearon todo esto, esclavizaron a los indígenas, una cosa espantosa. Inclusive en la misma España reconocen este hecho. Claro. Y yo creo que ya es tiempo ya de que se haga una película donde se diga la verdad sobre Cristóbal Colón y lo que hizo.
Y en el puesto número 6 tenemos la producción del 79, Calígula, dirigida por Tinto Brass, Bob Puccione y Giancarlo Lui, protagonizada por Malcolm McDowell. Hay algo muy cierto, que Calígula ha sido muy satanizado por muchos historiadores, aun cuando todos los emperadores romanos eran famosos por los excesos y perversiones. Pero particularmente Calígula, con que es el punto delicado del asunto, porque es colocado como el peor por una razón muy sencilla, y es que comenzó una política de repartición de tierras equitativas al pueblo, y esto molestó mucho a las clases pudientes y políticas que conspiraron para su asesinato. Pero también sucede en el caso de la película de Calígula, está el hecho de que como el productor era Bob Puccione, dueño de la publicación pornográfica Penthouse, la revista Penthouse, él lo que quería un poco era mostrar el lado porno del asunto. Estamos hablando también finales de los 70, que la pornografía era vista casi que con categoría, y él quiso hacer un poquito más extremo y más salaz en ese aspecto, en esa perspectiva. Por eso que la película, aunque tiene imprecisiones históricas, prácticamente se diluyen en medio del desfile de carne, de senos, de traseros, etcétera, etcétera. Llegamos al puesto número 5 con la película de un excelente director, extraordinario, Michael Bay. Experto en hacer películas malas. Y metiéndose con la Segunda Guerra Mundial para más. Sí, bueno. Ya cuando esta película se anunció y salió, ya sabíamos que íbamos a esperar aquí, ¿no? En esta película de Pearl Harbor, se dan las siguientes inconsistencias. Primero, se sabe que el alto mando militar estadounidense ya tenía información del ataque de Pearl Harbor y lo ocultaron. ¿Por qué? Porque ellos querían meterse en la guerra. Claro. El gobierno quería meterse en la guerra y no hallaba cómo, la excusa. Exacto. Y ya aquí tenían la excusa. Ellos sabían que venía el ataque y se quedaron callando la boca y permitieron el ataque. El único detalle es que no sabían a qué fecha iba a suceder. Exactamente, ¿no? De hecho, tanto lo sabían que las flotas más importantes, o las flotas que estaban, los barcos y los submarinos que estaban nuevecitos, bien equipados, los retiran y solamente dejaron los más viejos, lo que era la chatarra. La chatarra. Se llevan a la mayoría del personal. Dejaron un personal ahí de carne de cañón, de cebo. Sí. Lo dejaron allá, ¿no? La otra cosa es que Japón envía al ataque 300 aviones. Y en la película cayeron como 200, creo yo, como ¿no? si fueran moscas más bien. Tumbaron como 200 aviones japoneses, cuando en verdad solamente tumbaron 29. Exacto. De 300 tumbaron 29. Dentro de eso habían unos cuantos kamikazes. Exacto, porque el ataque a Pearl Harbor fue exitoso. Claro, en parte porque ellos lo permitieron, ¿no? Obvio. Y en la película el personaje de Ben Affleck y el otro, que no me acuerdo ahorita el actor. George Hartner, correctamente. Ellos logran despegar, ¿no? Y en ese despegue de los aviones, ellos tumban como 20 aviones, ¿no? Tenemos el efecto de las moscas rociando insecticida. El mismo productor de la película, en un making of, Jerry Bruckheimer, él confiesa que si es verdad, lograron despegar dos pilotos cada uno con un avión, pero que tumbaron a lo sumo 2 o 3 aviones. En el puesto número 4 tenemos una producción del año 2006 que es Apocalipto, de Mel Gibson, que como bien sabrán trataba sobre la civilización maya antes que llegara Colón, América y los conquistadores, etcétera, etcétera. Pero como toda producción tiene su nivel de imprecisión. ¿Dónde están? El primero, los sacrificios humanos que hacían los mayas estaban reservados a los miembros más poderosos de cada tribu. Esto no era que lo padecía el resto de los miembros del clan, es decir, las clases bajas, no menos influyentes, no eran sometidas a sacrificios. Además, no existen pruebas que capturasen hombres y mujeres inocentes en regiones aisladas para venderlos como esclavos o para disponerlos como víctimas de sacrificios. Solamente los capturados que venían de las guerras, enfrentamientos de guerras entre gobiernos rivales. Además, la película, y no estamos haciendo spoiler en este caso, termina con la llegada de los españoles, cosa que no pasó en México, sino mucho después del periodo maya. De hecho, los españoles llegan a México y ya los mayas no existían como civilización. Sí. En el puesto número 3 llegamos al año 2018 con la película Rapsodia Bohemia, que tuvo 2 directores. Sí. La comenzó a dirigir Bryan Singer, después se retiró Bryan Singer y entró Dexter Fletcher a terminar la película. Pero que le valió un Oscar, por cierto, a Rami Malek como mejor actor. Sí, pero básicamente la película la dirigió fue Bryan Singer. ¿Okay? Esta película es una biografía, no como se ha dicho de Freddie Mercury,
Rhapsody Bohemia, la historia de Freddie Mercury, no, es la historia de Queen. Exacto. Lógicamente la película se afinca un poquito más en el personaje de Freddie Mercury, es lógico. Porque es lógico, porque en cierta El forma líder que se Queen murió, es Freddie Mercury. Sí, ¿no? Y bueno, la película, para aquellos que no conocen a Queen o no están muy familiarizados con la música de Queen, ven la película y no pasa nada. Sí. Pero todos aquellos que somos fanáticos de Queen y que sabemos de Queen, enseguida notamos el montón de inconsistencias históricas que lo hicieron a propósito con la aprobación de los integrantes de Queen, Brian May y Roger Taylor, simplemente para efectos cinematográficos. Es correcto. ¿Okay? La otra parte es que las canciones que aparecen en la película no están colocadas en orden cronológico. Sí. O sea, de repente canciones que son de otros años las pone en años anteriores, ¿no? Juegan con las canciones. Uno que sabe de Queen se da cuenta enseguida. Exacto. La parte más notoria es con We Will Rock You. Es correcto. We Will Rock You aparece en la película que se la presenta Brian May a Freddie Mercury, pues es una canción de Brian May, no es de Freddie Mercury esa canción. Se la presenta al grupo en los 80, cuando ya tenía Freddie Mercury bigote. We Will Rock You aparece en el álbum Next of the World de 1977. Es la primera canción del disco, por cierto. Sí, y la va primera pegada canción con We Are the Champions. No es ninguna canción ochentera. No, para Aquí nada. la ponen en los 80, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y lo más importante, lo más trascendental de estos cambios que hicieron es que Freddie Mercury, la película termina cuando Freddie Mercury en el Live 8 de 1985. Aquí colocan que Freddie Mercury se entera que tiene SIDA en ese año. Sí. Totalmente falso. Freddie Mercury se entera que tiene SIDA es en 1987. Así es. De hecho, Queen, después del álbum The Works, que es donde sale Radio Gaga, que es que presentan en el Live 8, sacó 3 discos más. Y el disco que vino después, en el año 86, que fue A Kind of Magic, es donde Queen hace el tour más exitoso de su carrera. Es. Esto no aparece en la película. Que no aparece en la película. Incluso ese tour aparece en un disco Live at Wembley del 86. O sea, que por razones cinematográficas coordinaron todo esto para efectos cinematográficos. Sí, pues. yo siento más bien sensiblero para conectar más con la gente. Sí. En el puesto número 2 de imprecisiones históricas en el cine tenemos la producción del año 2000 El Patriota, dirigida por Roland Emmerich, protagonizada de nuevo, pero ahora como actor, por Mel Gibson y el fallecido Heath Ledger en uno de sus primeros grandes papeles que hizo en pantalla. Hay algo muy cierto, que esta producción buscaba, por ser norteamericana, ensalzar la figura de uno de los mayores héroes de la guerra de independencia de Estados Unidos. Alteraron tanto la vida de Benjamin Martin, el personaje que hace Mel Gibson, que lo muestran como un hombre de familia, dedicado a su hogar, que fue retratado a la luz del fenómeno histórico y que tiene que salir a luchar por defender su país, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que era un despiadado soldado que disfrutaba matando indios, violando prisioneros de guerra o maltratando a su propia esposa. Pero claro, el asunto es que como no hay registros escritos ni la historia a veces se enmascara un poco para tratar de mostrar una luz favorecedora a ciertos personajes. Si partimos de este hecho, la próxima que va a salir es que van a mostrar a Hitler casi como si fuese más bien un personaje de película romántica, casi al nivel de La Odisea Rebelde. Ellos muestran lo que a ellos les conviene. Por supuesto. Ellos cambian lo que les conviene. No van a cambiar a Hitler, porque es alemán, porque es alemán. Pero como este es gringo, sí lo cambian. Sí. Y en el puesto número 1, otra vez Mel Gibson, que parece que le gusta esto, cambiar la historia. Y protagonizar películas con imprecisión histórica. Sí. Con su mejor película. Sí. Con la cual se gana el Oscar como director y a la mejor película. Corazón Valiente, Braveheart, dirigida por él mismo, lógicamente. Es una buena película, no hay duda. Y de hecho creó un precedente en el cine, del cine épico, que es que hasta ese momento no se veía, en este tipo de películas no se veía tanta sangre y tanta crudeza como la mostró él, y a partir de ese momento todas las películas épicas que vinieron después se basaron o tomaron el elemento de Braveheart. Así es. En ese aspecto la película es impecable, no se duda, pero hay inconsistencias históricas. Entonces, William Wallace en la película aparece como un campesino humilde. El señor William Wallace no era ningún campesino humilde, era rico, era nació en el seno de una familia noble, y era político y todo, o sea, no era ningún pelele, ¿no?
El señor William Wallace en su batalla nunca se pintó la cara, como sale en la película. Ajá. Todo esto se hace para efectos cinematográficos. Claro, por supuesto. ¿No? La primera gran batalla que aparece en la película, que es espectacular, Ujú. que la primera batalla que gana William Wallace, esa batalla se llamó la batalla del puente Stirling, porque se dio en un puente. Exacto. Aquí el puente no aparece por ningún lado. Creo que era un campo abierto como si fuese una gran Sí, sabana enorme. O sea, ojo, esto lo ven los escoceses y saben de qué estamos Por supuesto. Vieron la película y se quedaron locos. Porque Sí. la batalla en un puente no está el puente. Cuidado si no se murieron de la risa. Sí, no, es que hay un programa en History Channel que se llama La Historia versus Hollywood Ajá. y hablaron de esto, de Corazón Valiente, y comentaron esto. Ujú. Este cambio radical de la batalla del puente de Stirling, ¿no? Ujú. Cuando el primer acto de rebeldía de William Wallace no se da porque le mataron a su amante o a la esposa, no. Fue porque le mataron al papá. Pero era más dramático, Claro. a efectos de Hollywood, colocar que matan a una mujer. Pues, Sí, ¿no? por supuesto. Y colocar ese vínculo amoroso y todo esto, ¿no? Ujú. Ese romanticismo. Sí. ¿No? Y por último, en la película se plantea que William Wallace fracasa en la última batalla y prácticamente a los pocos días lo capturan. Sí. ¿No? Totalmente falso. El señor William Wallace es capturado años después. Ujú. Es que lo capturan y hubo varios intentos de captura y no lo capturaron Nunca lo agarraron. hasta que por fin lo pudieron capturar, y ahí sí cuando lo torturan y lo matan y todo Es esto, ¿no? totalmente Entonces fíjate cómo Hollywood para efectos cinematográficos cambia la historia Sí. y propone otras cosas en las películas que lo pueden hacer. Claro. Pero la idea aquí era que la gente se dé cuenta de que muchas veces lo que están contando en la película no está ajustado a la realidad. Y que además no es la verdad última sobre los hechos. Sí, señor. Totalmente. Bueno, y esto fue todo por esta edición de Versus Cine. Espero que le haya servido de guía. Y bueno, a leer historia. A leer historias. No Cuando queda vean la otra. película de Hollywood, después que la vean, entren en internet a ver si Sí. verán lo que dijeron. Busquen Wikipedia, Google, Sí, cualquier fuente sí. y revisen. Sí, y sí, recuerden sí. que estamos presentes en las redes sociales como Dos Versus Cine, y también que suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a la publicación y compartirla con sus contactos. Hasta luego, Hasta chao. la próxima edición.